Bienvenidos a este nuevo día de su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, con el texto siempre base del Espíritu, porque ahora en este tiempo, segunda de Corintios 3:17, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y dice más adelante, porque Él es el que nos va transformando. ¿Con qué? Con su palabra. Para mí, como siempre, es un privilegio estar aquí en esta escuela del Espíritu, siendo instruidos, transformados, cambiados, juntamente contigo, tú que nos has sintonizado y te has dispuesto, que separas este tiempo de la mañana, ya es casi la media mañana, el mediodía de este nuevo día, de este nuevo despertar, que Dios nos permite en su misericordia disfrutarlo. Espero que tú ya con un espíritu de gratitud, desde el momento que abriste tus ojos, te hayas podido dar cuenta, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos vas a sintonizar en este momento o en un futuro. La oportunidad de Dios de abrir tus ojos es que todavía hay un propósito, todavía hay planes, todavía hay obras que Él preparó para ti y para mí, que todavía no hemos terminado. Por esa es la razón de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios con su aliento de vida. Muchos en este día ya no se despertaron, ya terminaron su carrera, ya terminaron su peregrinar. Y ahora la pregunta es, ¿a qué vida se van a enfrentar? ¿A qué vida determinaron ellos mientras estaban aquí enfrentarse? ¿A la vida eterna con Dios o a la vida separada de Dios? Por eso es este tiempo de refrigerio, para que tú que nos estás escuchando y no conoces de Dios y todavía no te determinas a decirle a Dios sí a la oportunidad que te está dando, al regalo de la misericordia, al regalo de la gracia que te está dando, hoy le puedas decir a Dios, me rindo a ti. Me rindo a tu voluntad, me rindo a lo que tú quieres para conmigo, me rindo a lo que tú me pides, rindo todo mi ser integral, mis deseos, mis anhelos. Tú que le conoces y tú que aún no le conoces, porque aún aquellos que le conocemos, hay muchas cosas de nuestra vida que todavía necesitamos rendirle para que su voluntad no sea permisible, no sea agradable, sino sea la perfecta, el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Él llegó a cumplir la perfecta voluntad del Padre y lo miramos en el Getsemaní, en ese monte de los olivos. Él sabía, él conocía los propósitos, los planes del Padre. Si hay alguien era excelente en conocer los tiempos y las obras que tenía que hacer, era nuestro Señor Jesús. Pero en el Getsemaní podemos mirar el ejemplo del Señor, que Él en un momento de su humanidad, porque Él era Dios hecho carne, la palabra hecha carne, dice que Él padeció todas las cosas de la misma manera como nosotros humanos las padecemos, tentado en todo, igual que nosotros. Y en el Getsemaní, Él puede declarar unas palabras que nos abre a nosotros el entendimiento por el Espíritu de que en un momento de su vida, igual que tú y que yo, muchas veces nos sentimos cargados, cansados, fatigados, como dicen por ahí, ¿verdad? Que quieren tirar la toalla. Pero el Señor Jesús nos dio un ejemplo en el Getsemaní. ¿No podrá hacer que pase esta copa de mí? Como que el alma del Señor, el Espíritu del Señor, su humanidad llegó a un punto máximo de presión, de tensión, que dijo, no podrá pasar de mí este sufrimiento, esta copa. Muchos piensan que estaba hablando del sufrimiento y otros piensan o comentan que era la separación que iba a sufrir con esa comunión del Padre, cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que muchos comentaristas, muchos siervos de Dios, estudiosos de la palabra, hablan que el Señor se refería. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, todas nuestras transgresiones fueron sobre Él.
Y en el momento de la culminación, de terminar Él con el pecado, de terminar Él con la deuda que tú y yo teníamos, eso iba a producir una instantánea separación, una momentánea separación. Y eso era lo que él expresaba, las palabras que Él expresaba. Esa era la razón por la que Él decía, ¿no será que podrá pasar de mí esta copa? No era por el sufrimiento, no era por lo que ya iba a continuar los látigos, los clavos, las espinas. No era eso, era esa separación. Por eso te digo, muchos en este día terminaron su carrera, su peregrinar, pero ¿cuál fue el fin de ellos? Yo te hago una pregunta a ti. De todo lo que hemos venido hablando, de todo lo que hemos venido repasando en la Escritura acerca de las predicaciones, la enseñanza del Señor Jesús, en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu, debe de haber un efecto que nos debe de llevar a la determinación de siempre inclinarnos hacia las cosas de Dios, hacia las cosas eternas. Y tú que no conoces de Dios, Dios te está presentando una oportunidad, una esperanza. Y no solamente eterna, sino también en este peregrinar. Porque podrás tener falta de muchas cosas, pero como Dios es tu esperanza, y Él dice que el que en Él confía jamás será avergonzado, Dios siempre tendrá una provisión para tu vida, para tu alma, para tu necesidad. Conforme tú y yo nos determinemos a inclinarnos, a buscarle. Continuamos en Mateo 6:34. Tenemos varios sábados, pero es tan interesante aprender. Muchas veces repetimos y no aprendemos la lección. No sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hemos venido repasando Mateo 6, 24 al 33, donde el Señor Jesús dice, por nada te afanes, por nada te preocupes. No te preocupes por la comida, por el vestido, por la vivienda. Tu Padre sabe de lo que tienes necesidad. Y en una porción, en uno de los evangelios dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará la comida, el pan, el pescado, el huevo? Dice una de las versiones. Y el Espíritu Santo sin medida. Dios nos da más abundantemente. Muchas veces no creemos que necesitamos abundancia espiritual, pero Dios sí sabe que la necesitamos. Es indispensable. Él nos va a dar el plato de comida de este día. Nos va a dar el vestido de este día. Y nos va a dar la provisión de techo para este día. Eso es lo que buscamos en este peregrinar, porque es lo que necesitamos. Pero Dios sabe añadirnos más abundantemente. Dice, y dará el Espíritu Santo sin medida. Y esa es una de las cosas que me llama la atención cuando estoy leyendo Mateo 6:34. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y quizá antes no me preguntaba, ¿qué es el reino de Dios? O muchas veces ni me pregunto porque yo pienso que yo sé. Pero cuando el Espíritu te enseña, cuando el Espíritu Santo te lleva a recordar su palabra, entonces te empiezas a interesar para que ahora cada vez que tú camines en el Evangelio, tu paso sea firme. Y se afirme, y se afirme, para que aunque como en el texto base que empezamos desde el principio, Mateo 7:24, ¿a qué compararé a un hombre que pone estas mis palabras en práctica? Las palabras que oyó del Maestro, las palabras que oyeron esas multitudes en el monte de las bienaventuranzas, esas enseñanzas que él dijo. ¿A qué lo compararé? Dijo, lo compararé a un hombre sabio, prudente, que aunque vengan, porque van a venir vientos, tempestades,
Van a venir lluvias, tormentas, pero por eso, cuando el Espíritu nos recuerda su palabra, nuestro paso es firme. No importa que venga viento, Dios proveerá. No importa que venga tempestad, Dios está conmigo. No importa que vengan situaciones difíciles, Dios proveerá. No importa que sufras pérdida, Dios las vindicará, porque no estamos exentos. El que edifica en la roca no está exento de que le suceda lo que le sucede al que edifica en la arena. La diferencia es que nosotros no tendremos grande pérdida. Pero el que edificó en la arena dice que grande fue su ruina para ti y para mí, por cuanto hemos confiado en Dios y hemos creído en sus promesas y en sus palabras y en sus propósitos y en Él, que es un Dios que no miente ni se arrepiente, tenemos esperanza. Y tú, amigo y amiga, que vas a escuchar un día o que estás viendo cualquier siervo de Dios, no me cansaré de repetírtelo, cualquier siervo de Dios, cualquier persona que te hable una palabra de este libro, presta atención, porque Dios quiere añadirte a su lista. Hay una lista que Dios tiene con nombres de los cuales Él ha querido tener misericordia y dar su gracia. Y si tú, amigo y amiga, que vas a escuchar un día una palabra de Dios, o tú, hermano y hermana, que te has desanimado, que te has apartado, que has dicho ya no más, escuchas otra vez una palabra de Dios por boca de cualquier siervo o sierva, presta atención, porque es Dios buscando a la perdida, queriendo darle fortaleza a la débil, queriendo sanar la herida, queriendo vendar a la perniquebrada y buscando a la perdida. Para eso es el mensaje de Dios, para eso es la palabra de Dios. Y para mí es un gozo, un privilegio, siempre es un honor estar juntamente contigo en esta escuela de Dios, donde el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, el que nos enseña la lección y nos ayuda a entenderla y nos ayuda a comprenderla y nos ayuda aún a ponerla por obra. Y ya te lo he repetido muchas veces y no me cansaré. Y cuando tú y yo nos determinamos a ponerla por obra, se va a hacer un hábito necesario, como el café y el pan. ¿Cuántas veces sabemos que el pan nos engorda y el café no nos beneficia? Pero es un hábito de cada mañana, es un hábito para muchos de cada tarde y de cada noche. Y es algo no beneficioso. Cuanto más la palabra, el pan de vida, el agua que quita toda sed, no debe de ser un hábito para nosotros. Pero es conforme tú y yo le digamos a nuestra alma, alma mía, hoy en este día vamos a comer, vamos a beber, vamos a sentarnos a la mesa. Y muchas veces puedes pensar, hermana, no tengo tiempo, mi trabajo me absorbe. De esto se trata la lección. Por nada te afanes, por nada te preocupes, por nada nos inquietemos. Por nada cambiemos unos momentos, unos minutos, un tiempo. Quizá no podrás sentarte y leer, pero puedes ir meditando, puedes ir escuchando. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Siempre alimentando tu espíritu, tu alma, con esos siervos y siervas fieles a Dios, a su mensaje. Porque hay un evangelio que no existe en la Escritura. El evangelio de la prosperidad no existe. Dios no vino para hacerte rico. Dios vino para salvarte de la muerte eterna, para darte vida. Él vino a darte provisión, para que de nada estés falto, para que de nada tengas necesidad.
porque no vas a poder servir a dos señores, a la riqueza. El evangelio de la prosperidad te ofrece riquezas, carro, casas. El Señor te ofrece una mansión, una morada eterna en la patria celestial. ¿Qué escogerías? Yo sé que las necesidades de este peregrinar muchas veces apremian. La renta, la comida, el pago del carro, de la casa. Muchas veces tú y yo cometemos errores. Y venimos delante de Dios y le decimos, perdóname por si he pecado. No, tenemos que ser sinceros, hemos pecado. La imprudencia es un pecado. La insensatez es un pecado, es una falta que nos lleva por caminos, por sendas que a veces nos apartan, nos afanan. Pero Dios quiere que caminemos esa senda que ya está trazada, esa senda de justicia. Y estamos leyendo acerca de, aprendiendo acerca de una de las características del reino de Dios y su justicia. Y hablábamos la semana pasada acerca de una de las características de buscar el reino de Dios y su justicia es saber ser conocedor de los tiempos que estamos viviendo para asimismo hacer las obras que tenemos que hacer. Y hablábamos del ejemplo máximo, del ejemplo supremo, el Señor Jesús. Él nos dejó marcada su historia, su vida, su caminar, la manera como Él se conducía. Él se conducía conectado con el radar celestial. Por eso el cielo respondía cuando Él obraba. Porque las obras que Él hacía siempre decía, yo solo hago lo que debo hacer a mi Padre. Yo solo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Yo no hablo de mi propia cuenta. Y esa es una de las características importantes que hemos pasado por alto cuando leemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces no sabemos de qué quiere decir, qué está hablando. Al menos yo puedo pensar, creo que quiere decir ir a la congregación todos los días, estar en todas las actividades. Yo podría pensar que eso quiere decir el reino de Dios y su justicia. Pero cuando el Espíritu Santo te revela y verdaderamente te enseña lo que quiere decir buscar el reino de Dios y su justicia, tengo que ir a repasar la lección 6, la lección 5 y la lección 4, porque estamos en los evangelios, en el legado del Señor Jesús. Entonces me doy cuenta que buscar el reino de Dios y su justicia es hacer exactamente, seguir la instrucción, poner en práctica lo que el Señor me enseña, porque eso es lo que Él hacía. Él venía predicando acerca del reino, enseñando y también haciendo obras, sanando enfermos, liberando endemoniados y teniendo compasión de las multitudes. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela, viene con su inspiración y te lleva con su palabra, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Muchas veces nadie me la enseñó. Mi propia opinión la concluyó. Pero el Espíritu Santo viene con su entendimiento, con su luz y te revela y te enseña. Porque cuando tú y yo ponemos en práctica lo que sus palabras nos hablan, la imagen de Él se va a ver. La naturaleza de Dios se va a manifestar. Como cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Queremos conocer al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no le conocéis? Como diciendo, yo soy el representante del Padre, porque yo hago solamente lo que Él me mandó a hacer. Y yo solo hablo lo que Él me mandó a hablar. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y camina al lado de nosotros. Y es el consolador es como cuando Él dijo en Juan 16, no los dejaré huérfanos, les daré uno
igual a mí. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo me va a llevar a conocer a Jesús y Él me va a llevar a conocer también al Padre. El carácter del Padre está manifestado en el Hijo y el carácter del Hijo, el Espíritu Santo me lo va a enseñar para que continúe su obra hasta que se perfeccione. Pero necesitamos indagar, necesitamos ir a leer, necesitamos que cuando el Espíritu viene, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, venga con una inspiración, yo vaya, sea pronta, como los hermanos de Berea en el libro de Hechos. Venía Pablo hablando una revelación, algo que no se había todavía sacado a la luz, como el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de su cuerpo, pero estaba escrito, pero había que ir a indagar. Como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes examinan las escrituras por dos cosas. Ellas les hablan de mí, dijo el Señor Jesús, y en ella está la vida, les parece que está la vida, por cuanto tú y yo no seguiríamos ese ejemplo. Si este libro es la palabra profética más segura, a la cual tú y yo, dijo nuestro hermano Pedro, hacemos bien en atender. Ella es la lámpara, la lumbrera que te ilumina el camino oscuro. Necesitamos examinar su palabra para que su palabra, el Espíritu venga con esa revelación y empecemos verdaderamente a caminar el camino de Dios. No una opinión propia, no una opinión impuesta de otra persona, sino descubrir por el Espíritu cuál es el tiempo para mi vida en este tiempo y cuáles son las obras, el trabajo de Dios por el cual he sido escogida para Él. Me llama mucho la atención y repasando y recordándome escrituras como cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, en tal lugar van a ver a un hombre con un cántaro en el hombro o a un hombre con un cántaro. Síganlo y a donde él se conduzca, vayan y díganle. Me llama la atención ese hombre. El hombre del cántaro, no dice ni su nombre, pero dice el hombre del cántaro y es el único hombre de cántaro que se menciona en los evangelios. Pero ese personaje quedó escrito para tu ejemplo y para mi ejemplo. Ese hombre, toda su vida, nació, creció, se desarrolló y estaba preparado por Dios. Como un reloj que va marcando los minutos y los segundos, para un momento específico. El día que el Señor Jesús necesitara el aposento para celebrar esa comunión con sus discípulos. Vayan, síganlo y díganle, el Maestro necesita el aposento. Yo creo que ese hombre estaba conectado con el radar celestial. Porque qué tal que le hubiera dicho, ¿qué Señor? ¿De qué Señor me estás hablando? Yo creo que el Espíritu Santo ya le había hablado. Ese hombre ya había recibido un mensaje celestial que iba acompañado con las profecías del tiempo anterior de nuestros hermanos los profetas. No me pregunte dónde está el versículo, pero Dios opera de esa manera. Dios por su Espíritu se revela. Dios mismo se revela al hombre. ¿Por qué? Porque como tú y yo fuimos acercados a Dios, arrastrados a Dios, por el Espíritu Santo, conviccionados de justicia, de pecado y de juicio, de cosas, en los delitos y pecados que estábamos nosotros muertos, vino Él, nos sopla, nos empieza a redarguir y nos da vida cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Es Dios el que se revela al hombre.
Por eso me maravilla, me asombra la manera como Dios se reveló a su creación Él mismo, Dios mismo caminando entre nosotros, Dios morando dentro de nosotros. Y me llama, me asombra. Yo quiero vivir esa vida, yo quiero vivir esa dimensión, la que el Señor Jesús vivió, porque yo tengo acceso a ella. Pero como te dije la semana pasada, te tengo una buena noticia y una mala noticia. La noticia buena es de que todo lo que a Él le dieron, nos lo dieron para que nosotros también lo disfrutemos. Pero la mala noticia, que tenemos que despojarnos de cosas que nos estorban, que estorban ese fluir del Espíritu Santo, para que no haya interferencia entre el cielo y tú. Y caminemos haciendo y conociendo los tiempos. Eso también es parte característica del reino de Dios y su justicia. Y continuamos en este buen día aprendiendo. Y me recordaba el Señor cómo nosotros, porque alguien puede decir, sí, el Señor Jesús era Dios y era el Hijo de Dios. Sí, pero Él aprendió de la misma manera como tú y yo estamos aprendiendo. Y lo habla Filipenses capítulo 2, que la misma actitud que hubo en Cristo Jesús se halla en nosotros. ¿Cuál es la actitud del Señor Jesús? ¿Cómo se movía el Señor Jesús? Su palabra lo describe. Su palabra y el Espíritu Santo dan testimonio de lo que aquí está escrito, así era. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó, no se hizo Dios, sino se despojó, se humilló, aprendió. Esas son las características que tú y yo tenemos que tener. Tenemos que despojarnos de lo que nos estorba, negarnos. Tenemos que aprender a obedecer ¿qué? Las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, las cosas que Él dejó escritas para tu beneficio y para mi beneficio. Y me gozaba cuando leía Isaías, nuestro hermano Isaías, en el capítulo 61, nos habla acerca de una característica para poder agradar a Dios y para poder buscar el reino y la justicia de Dios y ser esos instrumentos que Dios escogió para su gloria y su alabanza. Me recordaba Dios la palabra de Isaías 61 del 1 al 4. Dice de esta manera, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Y cuando estoy leyendo esta profecía de Isaías que vino al cumplimiento, en Lucas capítulo 4, sobre el Señor Jesús, una de las cosas indispensables que nosotros necesitamos en nuestra vida para ir tras esas cosas que el Señor Jesús nos recomienda, nos enseña y no tener ninguna excusa, es la unción de Dios sobre nuestra vida. Lucas 4 del 17 al 19 dice que el Señor Jesús se presenta en la sinagoga, como de costumbre, toma el libro
y lo abre en el profeta Isaías, en 61 del 1 al 4. Y cierra y dice estas palabras: hoy en este día esta palabra se ha cumplido enfrente de vosotros, de vuestros ojos. Están viendo el cumplimiento de esta profecía. Y me maravilla eso, porque yo digo, Señor, yo puedo ver esa escena y digo, Señor, si la unción, el Espíritu del Señor posó sobre ti y nosotros somos tu cuerpo, quiere decir que nosotros tenemos acceso a esa misma unción, a ese mismo Espíritu. Pero esa unción y ese Espíritu tienen un propósito específico: hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, y por cuanto somos su plantío, llevar fruto para Dios, no para nuestro beneficio, no para sentirnos superiores que otros, no para sentirnos más que otros, no. El libro de Corintios, Pablo habla por medio del Espíritu, una revelación, dice que el miembro que recibe mayor honra delante de Dios no es la cara, ni las manos, ni el cuerpo externo. Dice que es el más pequeño, el que ni siquiera se ve. Y uno puede pensar quizá los pies o quizá los miembros internos, pero no es lo externo lo que es de mayor honra delante de Dios. Todos somos importantes, todos somos necesarios, pero el de mayor honra es el más pequeño. ¿Cuál será el miembro más pequeño? Te dejo esa pregunta y indaga, lee la Escritura. La Escritura se interpreta por sí sola, pero tienes que ir a leerla, tienes que ir a examinarla, y la vida de Dios se va a ir manifestando en ti. Vas a ver un cambio en ti. Yo me gozaba y le decía, Señor, gracias, porque tú siempre nos vas a recordar el verdadero significado, la verdadera razón por la cual tú nos has escogido, por la cual nos has hecho partícipes de tu obra, por la cual nos has ungido, por lo cual nos has llamado, por lo cual nos has dicho, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Pero un amigo debe de cuidarse de no traicionar a otro amigo, de no ser como un Judas, siempre examinando nuestro corazón. Decía un siervo de Dios un día, ¿para qué quieres la unción de Dios? ¿Cuál es el propósito de la unción de Dios en tu vida? ¿Para qué la quieres? ¿La quieres para ser como Simón el mago? ¿Para negociar con ella? ¿Para ser un mercader de ella? Recuérdate que un día tú y yo, hermano y hermana, nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas de todas las cosas que Dios nos permitió administrar. De todas las cosas que hablemos, vamos a dar cuentas. Por eso la importancia para buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, para poder aún hacer. ¿Por qué perdono? ¿Porque soy mejor que aquel? ¿Porque yo sí puedo y el otro no puede? ¿O porque yo quiero que digan, ay, qué hermana tan buena, ay, qué hermana tan bonita? No, yo debo de hacer las cosas que Dios me pide, primeramente por agradarlo a Él. Y después porque me doy cuenta que son beneficiosas para mí. Y después para que cuando alguien venga y me comparte, es que no puedo perdonar, es que no puedo bendecir, es que no puedo orar por aquel Judas, por aquel Amán, por aquel hombre o aquella mujer, aquel padre, aquella madre, aquel amigo, aquella amiga que me hizo mal. No puedo. Sí puedes. Es una determinación en el corazón.
Necesitas esa unción, esa visitación del Espíritu Santo, que primero ponga vendas, ungüento y aceite en tu vida para poder agradar a Dios, para poder hacer su voluntad, para poder obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no deberían de ser gravosos para ti, para mí, pero yo tengo que determinar poner en práctica las palabras que oigo, que hablan de este libro. Eso es lo que yo tengo que hacer, determinar, poner por obra, en práctica, ya no ser un oidor. Dice nuestro hermano Santiago, mira la medida como Dios ha elevado nuestra responsabilidad. Le es pecado, dice Santiago, al hombre, al hermano, al amigo, le es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado ya no es ni siquiera que tú vas y robas, que tú cometes adulterio, que tú fornicas, que tú matas o que tú blasfemas. Eso es parte del pecado, pero el pecado primero se originó ¿dónde? En la intención del corazón. Y Dios va a juzgar ahora la intención del corazón, no tanto la acción. La acción es el efecto, es la reacción de algo que ya estaba en tu corazón. Por eso el estándar, la medida que Dios elevó para nosotros, nos dio sobreabundante bendición, nos dio la cruz, nos dio el sacrificio, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu. Él mismo morando dentro de nosotros. Pero yo voy a determinar qué hacer. Y yo he determinado agradar a Dios. Yo he determinado poner por obra su palabra. Yo he determinado que yo y mi casa somos una casa escogida por Dios para agradarlo y representarle en esta tierra, en este peregrinar. Porque grandes cosas Dios tiene para nosotros, pero yo voy a determinar, y yo he determinado. ¿Qué has determinado tú en tu corazón? Seguir como Dios le dijo a Israel en el libro de Ezequiel, revolcándote en tus sangres, de lo que te hicieron, pero se te olvida lo que tú hiciste, de lo que te dijeron, pero se te olvida lo que tú dijiste, y no te pidieron perdón, pero tú has pedido perdón. Más adelante vamos a llegar a la enseñanza, a la predicación del Señor Jesús, donde dice, no juzgues para que no seas juzgado. No hables de otros para que no hablen de ti. Porque con la misma vara, la misma regla que tú juzgues, así se te va a juzgar. Dice en su palabra el Señor, el hombre que es perverso y severo, Dios se mostrará severo con él. Pero el hombre que es compasivo y misericordioso, Dios se mostrará misericordioso. La actitud de misericordia y compasión en nosotros es algo que Dios quiere formar en nuestra vida. Pero eso proviene de un corazón agradecido. De un corazón que está agradecido porque sabe cuán grandes cosas Dios no ha hecho por ti. Dios te ha perdonado. Aparte, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y por mí. Por eso me maravilla, me asombra ver la vida del Señor Jesús. Y estábamos leyendo en Marcos capítulo 2 y meditaba en esta semana. Y le decía a una persona, ¿sabe? Leyendo un poquito los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos empieza su introducción acerca del Señor Jesús con diferentes, las cosas que Mateo no dijo, las dijo Marcos. Las cosas que, en la introducción, las cosas que Marcos no dijo, las dice Lucas. Y las cosas que Lucas y Marcos y Mateo no dicen, las vemos en Juan, en la introducción. Porque más adelante, después de los primeros capítulos, vamos a mirar cómo ellos, cada uno dejó registrado las palabras y los milagros y las cosas que el Señor Jesús hizo por las multitudes.
Y una de las cosas que los 4 hablan es, el Señor era compasivo y misericordioso con las multitudes. Y Él dijo en uno de sus legados en los 4 evangelios, sean como yo, mansos y humildes de corazón, clementes, compasivos. Por eso las características de Dios que tú y yo podamos tener, hermano y hermana, amigo y amiga, no son cosas que nosotros adquirimos porque somos mejores que otros. Son cosas que adquirimos porque le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de obrar primeramente en nuestra vida y después manifestar la naturaleza de Dios. Y cuando tú lees Isaías 61, después del 4 de lo que leímos, dice, y repararán, reconstruirán ruinas de generaciones ancestrales. Y yo meditaba en todo eso y decía, Dios mío, las cosas que tú hiciste en mi vida, yo tengo la responsabilidad de hacerlo en la vida de otros. Da de gracia de lo que de gracia has recibido. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Lo mismo que Dios ha hecho en tu vida con su palabra, no con tu opinión personal, ni con tu pensamiento propio. Las cosas que Dios ha hecho en tu vida por su palabra, tenemos que ir y dar a otros lo mismo. La palabra de Dios es la que va a hacer el efecto. No querramos meter a la gente en el mismo molde nuestro. Dios va a obrar con su palabra en cada uno diferente. Decía un siervo de Dios un día, un hombre, Dios a muchos los sana primero, los libera y los restaura. A otros primero los restaura, los libera y los sana. El proceso de Dios en cada vida es diferente, pero la palabra nunca cambia. Ella es la que hace el efecto. Ella es la que va a hacer el cambio. Por eso, unas más de los ingredientes, de las cosas indispensables en nuestra vida para buscar el reino y la justicia de Dios, es la comunión con el Espíritu Santo, es ese anhelo, ese deseo, la unción. ¿Qué es la unción sobre mi vida? La unción es la provisión de Dios que me capacita para hacer su voluntad, para hacer su obra, su trabajo, para que sus propósitos y sus planes se desarrollen en mí. Este es el propósito de la unción. Es indispensable porque cuando el hombre hace las cosas por sí mismo, dice que se justifica. ¿Qué era lo que hacía el fariseo aquel cuando se presentaron a dar la ofrenda? Dice que había un fariseo y había un publicano. ¿Qué decía el fariseo? Porque yo oro, porque yo ayuno, porque doy ofrendas, porque doy esto y lo otro. ¿Cuál era su actitud? El enemigo número 1 de Dios es el orgullo, la altivez y la soberbia. La justicia propia del hombre, dice Isaías, es un trapo de inmundicia. Es como un trapo manchado de sangre de la menstruación de la mujer. Eso dice el original. ¿Y qué dijo el publicano? Yo no tengo nada que decir, Señor. Yo lo único que te pido es que seas propicio a mí. Le estaba diciendo el publicano, yo lo único que sé es que te necesito, que si no fuera por tu misericordia, que si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, por tu benevolencia, por tu clemencia, por tu benignidad, por tu fidelidad, por tu amor, yo no pudiera ni siquiera presentarme a traerte una ofrenda. Sé propicio a mí. Reconozco que soy un pecador. En palabras del rey David, en los salmos, el publicano se presentó delante de Dios diciendo, aquí está mi corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado, dice Dios en su palabra, Él jamás lo despreciará.
La ofrenda del fariseo fue rechazada, pero la ofrenda del publicano, un corazón contrito y humillado, nunca, nunca será despreciado. Esa es otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a desear, a buscar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero buscar, yo quiero anhelar esa comunión del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no sea una solamente frase, palabra en mi boca, sino sea una realidad. Para que cuando los que me rodean me vean, me oigan hablar, experimenten, vean algo diferente en mí. Que no sea una mujer que acusa, que no sea una mujer que juzga, que no sea una mujer que a la ligera detecta algo mal en los demás, queriendo ver la paja en el otro, olvidándote que tú tienes una viga. No, es para mi beneficio. La comunión con el Espíritu Santo y la unción que Él me dé, el aceite, el vino que Él me dé. Las 10 vírgenes necesitaban el aceite en la lámpara para su beneficio, el aceite en el frasco para su beneficio, para estar preparadas para cuando viniera el novio, escuchar la voz, estar atentas. Entonces, la comunión de Dios con el Espíritu, el que yo busque el reino de Dios es mi beneficio, primeramente, para poder ir y compartir lo que leíamos en Isaías 61. Eso es parte también de buscar el reino de Dios. Te dije la semana pasada, las cosas de Dios son vastas. Son extremadamente vastas, no las podemos meter en una caja de zapato, no las podemos poner en un marco. Dice Colosenses, y cuando me recuerdo esta palabra de Colosenses capítulo 2, dice que el Espíritu Santo es el que nos conducirá a los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y cuando viene esta palabra a mí, me la recuerda el Espíritu Santo, es como que si yo veo una persona, un buzo, una persona que le gusta explorar el mar, cómo va profundizando y se va moviendo como un pescado y descubre peces de diferentes colores, descubre plantas, descubre el coral, descubre quizá las almejas donde cuando se están abriendo y va a entrar la arena y se va a empezar a formar la perla. Eso me parece que es conocer a Dios. Cada día buscar el reino de Dios. El reino de Dios es como Él. Dice que los científicos dicen que todavía les parece como que el universo se está expandiendo, como que todavía piensan que ya lo descubrieron todo y cuando vuelven a revisar hay algo nuevo. Es Dios. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no descansa, Él sigue trabajando. Está trabajando en otros lugares, como está trabajando en el planeta Tierra, en lo que Él ha escogido del planeta Tierra, que somos tú y yo. Somos su cuerpo, somos los miembros de su cuerpo con un propósito. Y me gustaba lo que decía Isaías, dice, plantío de Jehová, para la gloria de su nombre. Y cuando alguna traducción dice, robles de justicia, plantío de Jehová, robles de justicia para su gloria. Y voy a buscar la palabra roble. Digo, ¿por qué el Señor en Isaías menciona el árbol roble? Voy a buscar características del roble. Una de las características del roble dice que es una madera que los constructores que trabajan con madera la escogen porque es una belleza de madera.
Esa es una característica, es una madera muy bonita. Otra característica del roble dice que puede vivir hasta 1000 años. A los 200 años termina de desarrollarse. Otra característica importantísima que me llamó la atención más que esto del roble es que crece en un clima como no muy frío, no muy caliente, y en lugares, en tierra donde hay humedad. Y cuando estoy leyendo esta característica del roble, viene el Espíritu Santo y me recuerda el Salmo capítulo 1. Y dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre o la mujer. Cuando dice hombre, no está hablando de sexo masculino, sino está hablando de humano. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Dice el versículo 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Esa característica del roble me gustaba, porque dice que la tierra donde lo siembran debe de ser una tierra que siempre debe de estar humectada, no seca, no como en el desierto, que los cactus, yo no sé cómo Dios hace esta maravilla, que el desierto no hay agua, pero el cactus está verde. O está quizá color cafezoso, amarilloso, pero tiene vida. Y me gustaba y digo yo, Señor, la característica del roble es porque su madera es dura, es fuerte. Y cuando leía esta característica del roble también me recordaba el Espíritu Santo, uno de los frutos de él, la templanza. Y el hombre que ha edificado su casa sobre la roca, aunque vengan tempestades y sufra pocas pérdidas, pero la templanza de Dios lo ayudará a sostenerse. Eso somos nosotros para Dios. Eso Dios quiere de nosotros. Somos su plantío, árboles de justicia, robles de justicia para su gloria. Dios nos ha hecho el escogimiento, el llamamiento para servirle, para dar fruto, para manifestar su fama, su honor, para dejar que Él se vea en nuestra vida. Eso es también buscar el reino de Dios y su justicia. Dar fruto para Dios. Por eso me llama la atención cuando terminemos de repasar Mateo 7, cómo el Señor Jesús empieza a Él mismo poner por obra lo que Él enseñó y esperando que las multitudes que lo oyeron también hayan aprendido la lección. Pero el libro de los Hechos nos dice que solamente fueron 500. De las multitudes fueron 500. Y de los 500 salió lo verdadero, 120. ¿De cuáles vas a ser tú, hermano y hermana? ¿De cuáles vas a ser tú, amigo y amiga? ¿De los 500? ¿Del montón? ¿De los que siguen al Señor, pero cuando viene quizá una prueba difícil, dices tú ya no más? ¿O de los 120 de los que perseveraron hasta el final? Los que se quedaron creyéndole al Señor Jesús cuando Él dijo, vayan a Jerusalén, no se muevan de ahí quédense, porque la promesa del Padre ahí se va a cumplir. El derramamiento del Espíritu Santo, tan importante, esa promesa, ese regalo de Dios para nuestra vida, para poder buscar su reino y su justicia y hacer su voluntad, y que sus planes y sus propósitos se cumplan en tu vida y en mi vida. Te voy a dejar con Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Espero que esta semana lo leas y veas qué tan importante es alimentarnos de la savia de la vid verdadera,
para poder hacer lo que el Señor nos pide. Que el Señor te bendiga y espero haya sido bendecido. Que continúes como siempre el Salmo 27, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.